Odio los lunes. El despertador. Son las 7 de la mañana. El despertador suena. Luis abre un ojo y luego otro. Mira el despertador y suspira. No, es lunes otra vez. A Luis no le gustan los lunes. Está cansado, tiene sueño y quiere seguir durmiendo. Los domingos son mejores. No hay escuela, no hay tarea y no hay prisa. Se tapa la cabeza con la manta y dice, odio los lunes. Prepararse para el día. Su madre entra en la habitación. Buenos días, Luis. Arriba. Luis no contesta. Vamos, hay que ducharse, vestirse y desayunar. Luis se levanta despacio como un zombi, va al baño, se lava la cara y se ducha con agua fría. Fría como los lunes, murmura. Se pone el uniforme del colegio, pantalón gris y camisa blanca. Le aprieta un poco el cinturón. Todo es incómodo hoy, piensa. Desayuno rápido. En la cocina hay pan, leche y mermelada. También hay fruta, pero Luis no tiene hambre. ¿No comes? Pregunta su madre. Un poco, no tengo ganas, responde Luis. Toma medio vaso de leche y una tostada. Mira el reloj. Son las 7:40. Vamos, dice su madre. El autobús llega en 10 minutos. Luis coge su mochila, su cuaderno y su cara de lunes. Camino a la escuela. En la parada está su amigo Mateo. Hola, Luis, le dice. Hola, contesta Luis con voz baja. ¿Estás bien? Es lunes. Eso lo explica todo. Suben al autobús. Está lleno de estudiantes con cara de sueño. Algunos escuchan música, otros miran por la ventana. Luis también mira por la ventana y piensa, quiero estar en la cama, con mi gato, sin clases. En clase. La primera clase es matemáticas. El profesor habla de números, divisiones y fracciones. Luis mira la pizarra sin entender mucho. Bosteza, se le cierran los ojos. Luis, ¿cuánto es 3 por 7? Pregunta el profesor. Luis se queda en silencio. No tiene energía. 21, responde finalmente. Correcto, dice el profesor. Despierta, que es lunes. Luis piensa, exacto, es lunes. ¿Cómo voy a estar despierto? Recreo. Por fin llega el recreo. Luis y Mateo se sientan en un banco del patio. Luis saca una manzana. Mateo tiene un sándwich. ¿Por qué odias tanto los lunes? Pregunta Mateo. Porque estoy cansado. Tengo clases difíciles y el fin de semana parece tan lejos. Bueno, pero también es el inicio de una nueva semana. Puedes aprender cosas nuevas. Luis lo piensa. Sí, pero prefiero aprender el sábado por la tarde, en pijama. Ambos se ríen. Últimas clases. Después del recreo hay clases de ciencias y arte. En ciencias, Luis está más despierto. El tema del día, el cuerpo humano. En arte, pintan un retrato. Luis dibuja una cara con ojos tristes y le pone un título, Lunes. La profesora se ríe y dice,
Muy expresivo. Luis también sonríe un poco. De vuelta a casa. A las 2, Luis vuelve a casa, come arroz con pollo y toma jugo de naranja. Después se tumba en el sofá con su gato. Hola, Max. Hoy ha sido un lunes muy lunes, le dice. El gato maulla y se acurruca con él. Luis abre su cuaderno para hacer los deberes. Tiene tarea de matemáticas. Suspira. Sí, odio los lunes, pero al menos ya se está terminando. Si te está gustando la historia, dale like y suscríbete para más. Si quieres alguna historia en específico, déjalo en los comentarios y te leo. Odio los lunes. El despertador. Son las 7 de la mañana. El despertador suena. Luis abre un ojo, luego el otro. Mira el reloj y suspira. No, es lunes otra vez. A Luis no le gustan los lunes. Está cansado, tiene sueño y quiere seguir durmiendo. Los domingos son mejores, no hay escuela, no hay tarea y no hay prisa. Se tapa la cabeza con la manta y dice, odio los lunes. Prepararse para el día. Su madre entra a la habitación. Buenos días, Luis. Arriba. Luis no contesta. Vamos, hay que ducharse, vestirse y desayunar. Luis se levanta despacio, como un zombi. Va al baño, se lava la cara y se ducha con agua fría. Fría como los lunes, murmura. Se pone el uniforme del colegio, pantalón gris, camisa blanca, le aprieta un poco el cinturón. Todo es incómodo hoy, piensa. Desayuno rápido. En la cocina hay pan, leche y mermelada. También hay fruta, pero Luis no tiene hambre. ¿No comes? Pregunta su madre. Un poco. No tengo ganas. Toma medio vaso de leche y una tostada. Mira el reloj. Son las 7:40. Vamos, dice su madre. El autobús llega en 10 minutos. Luis coge su mochila, su cuaderno y su cara de lunes. Camino a la escuela. En la parada está su amigo Mateo. Hola, Luis, dice. Hola, contesta Luis con voz baja. ¿Estás bien? Es lunes. Eso lo explica todo. Suben al autobús. Está lleno de estudiantes con cara de sueño. Algunos escuchan música, otros miran por la ventana. Luis también mira por la ventana y piensa, quiero estar en la cama con mi gato, sin clases. En clase. La primera clase es matemáticas. El profesor habla de números, divisiones y fracciones. Luis mira la pizarra sin entender
mucho. Bosteza y se le cierran los ojos. Luis, ¿cuánto es 3 por 7? Pregunta el profesor. Luis se queda en silencio. No tiene energía. 21, responde finalmente. Correcto, dice el profesor. Despierta que es lunes. Luis piensa, exacto, es lunes. ¿Cómo voy a estar despierto? Recreo. Por fin llega el recreo. Luis y Mateo se sientan en un banco del patio. Luis saca una manzana. Mateo tiene un sándwich. ¿Por qué odias tanto los lunes? Pregunta Mateo. Porque estoy cansado. Tengo clases difíciles y el fin de semana parece tan lejos. Bueno, pero también es el inicio de una nueva semana. Puedes aprender cosas nuevas. Luis lo piensa. Sí, pero prefiero aprender el sábado por la tarde, en pijama. Ambos se ríen. Últimas clases. Después del recreo hay clases de ciencia y arte. En ciencias, Luis está más despierto. El tema del día, cuerpo humano. En arte, pintan un retrato. Luis dibuja una cara con ojos tristes y le pone el título Lunes. La profesora se ríe y dice, muy expresivo. Luis también sonríe un poco. De vuelta a casa. A las 2, Luis vuelve a casa. Come arroz con pollo, toma jugo de naranja. Después se tumba en el sofá con su gato. Hola, Max. Hoy ha sido un lunes muy lunes, le dice. El gato maulla y se acurruca junto a él. Luis abre su cuaderno para hacer los deberes. Tiene tarea de matemáticas. Suspira. Sí, odio los lunes, pero al menos ya se está terminando. Vocabulario clave. Lunes. Primer día de la semana, laboral o escolar. Despertador. Objeto que hace ruido para despertarte. Desayuno. Primera comida del día. Mochila. Bolsa para llevar libros o cuadernos. Clase. Sesión de estudio en la escuela. Recreo. Tiempo libre entre clases. Tarea. Trabajo que haces en casa después de clase. Profesor. Persona que enseña en la escuela. Comida. Comida del mediodía. Gato. Animal doméstico con bigotes. Muchas gracias por ver el vídeo. Para más historias como esta, dale like y suscríbete. Y si quieres, puedes hacer los ejercicios gratuitos que te dejo en el comentario fijado. Nos vemos en el próximo vídeo.